Bien, pues ya tenemos dos antecedentes de la masonería: los constructores medievales, el movimiento Rosacruz. Y hay un tercero que quiero mencionar, que es el contexto político-religioso que había en la época. No olvidemos que estamos hablando de una época, siglo XVII-XVIII, donde hay un conflicto especialmente acentuado en las Islas Británicas entre protestantes y católicos. Esto hace que estos comienzos de la masonería especulativa en Inglaterra sean de corte o más protestante o más católico. En este caso, las 4 logias de Londres que mencionaba anteriormente son de corte protestante, y esto es así porque incluso los dos autores que redactaron las constituciones que vienen a formalizar de manera oficial el nacimiento de esta masonería especulativa eran protestantes. Uno fue el presbiteriano James Anderson, que de hecho da nombre a las constituciones, conocidas como Constituciones de Anderson, y el otro fue el anglicano Jean Théophile de Sagoulier, de origen francés. Pero ambos protestantes, y esto se nota en las constituciones, porque según indican los historiadores como Manuel Guerra o Alberto Bárcena, la noche del 24 de junio, también San Juan, del año 1720, Anderson y de Sagoulier, cuando están elaborando las constituciones de Anderson, queman literalmente, eliminan de todo este compendio de masonería previa que estaban utilizando para las nuevas constituciones, que era de la operativa, eliminan literalmente en el fuego toda referencia al catolicismo. ¿Vale? Importante dato. Bien, pues estamos ya en la formación de la masonería especulativa. Como he dicho, en 1717, las constituciones de Anderson se publican en 1723 y esto supone el nacimiento de esta nueva masonería de corte protestante. Pero hay otros masones que no están de acuerdo con esto, no quieren formar parte de esta agrupación en las 4 logias de Londres porque no aceptan que sea una gran mayoría de masones aceptados, que no son constructores, quienes quieran reformar la masonería, y porque no aceptan esta descatolización de la masonería. De hecho, esta segunda rama de masones, en el año 1751, forman su propia logia, que rivalizaba con la Gran Logia de Londres. Esta logia se llamó literalmente Most Ancient and Honorable Society of Free and Accepted Masons according to the Old Institution, aunque comúnmente se les apodaba como los masones antiguos, es decir, querían preservar este origen real de la masonería operativa de constructores y no perder la esencia católica. Entonces tenemos dos corrientes: protestantes, que eran los modernos, y católicos, que eran los antiguos. Además, había más diferencias entre ambos. Por ejemplo, los modernos, es decir, los protestantes, querían mantener los rituales lo más parecido posible a como eran originalmente, cosa que es algo irónica, mientras que los antiguos querían añadir grados superiores. Por ejemplo, los antiguos incorporaron la masonería del arco real, que ya veremos lo que es esto en próximos vídeos. Después de prácticamente un siglo, en 1813, estas disputas entre antiguos y modernos llegan a su fin, deciden unificarse y conforman la Gran Logia Unida de Inglaterra. Esta es la que se conoce como la logia madre de la masonería especulativa a día de hoy, que conforma lo que se conoce como la masonería regular. Luego veremos lo que es esto. Pero aquí no acaban las disputas internas de la masonería, porque en el siglo XIX, concretamente en 1877, y esta vez desde Francia, desde el Gran Oriente de Francia, se produce un cisma que va a ser el cisma que aún pervive a día de hoy en la masonería actual, que es el nacimiento de lo que se ha venido a denominar masonería irregular por parte de los de Inglaterra, aunque ellos mismos, los franceses, prefieren considerarla como una masonería liberal o adogmática desde el punto de vista de los franceses. ¿Por qué sucede esto? Porque en Francia, recordemos que unas décadas antes había producido la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, como sabéis, supone la irrupción del pensamiento racionalista, de la Ilustración, y por tanto alejado de todo ese misticismo que representa a la masonería original. ¿Qué es lo que sucede en 1877? Que desde Francia y Bélgica deciden reformar de nuevo la masonería y eliminan algunos de los antiguos landmarks o principios que eran inviolables para los masones. Entre ellos, la creencia en Dios, es decir, a partir de entonces pueden entrar ateos, cosa que en la masonería regular no es aceptable de ningún punto. También supuso la inclusión de mujeres en la masonería, cosa que para los regulares de Inglaterra tampoco es aceptable, y además permitían hablar, cosa que antes no se podía en logia, de temas como política y religión, que se consideraban como temas que podían suponer disputas entre hermanos en la logia y por tanto estaba prohibido. Ellos lo permiten en Francia, y es más, desde ese momento, según he podido leer por parte de otros historiadores,
es un punto principal en las tenidas, que es como se conoce a las reuniones de los masones en la logia, de esta masonería irregular o adogmática, el tema político. Como digo, esta división permanece a día de hoy. O sea, a día de hoy tenemos dos corrientes masónicas. Una es la de los regulares de origen inglés y otra es la de los irregulares o adogmáticos de origen francés. La primera representada por la Gran Logia Unida de Inglaterra y la segunda representada por el Gran Oriente de Francia. Y esto lo comento porque hay una tendencia a pensar que la masonería es un ente único, monolítico, que todos van unidos, todos van a una, y no es así. Es verdad que hay elementos comunes a todas las obediencias y todos los tipos de masonería, pero hay muchísimas cosas que son completamente incompatibles entre unas corrientes y otras. Por ejemplo, hay unos que son muy racionalistas, ilustrados, y otros que son muy místicos o más esotéricos, o que se centran más en una búsqueda de la verdad desde un punto de vista teórico.